Muy bien, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias a las 9:03. Vamos de inmediato a darle la bienvenida al señor Farid Matuk, ex jefe del INEI, y vamos a hablar de varias cosas, pero principalmente también del tema del Sistema Nacional de Pensiones, que está en el centro de la discusión. Señor Matuk, bienvenido. Buenos días. A ver, ¿cuál es su opinión respecto a las argumentaciones que ha escuchado en relación a quienes impulsan estas iniciativas? Una de ellas es sacar 4 UITs, ¿no?, para quienes no hayan tenido trabajo durante los últimos 12 meses y no hayan aportado. Y por otro lado, hay una un poco o mucho más ambiciosa que generaría preocupación en algunos sectores, y es el hecho de el retiro del 100% de los fondos. Respecto a este tema se ha venido discutiendo muchísimo sobre qué estamos en el Sistema Nacional de Pensiones. La mayoría coincide en que hay que mejorar varios aspectos. Sin embargo, en este intento de mejora podría destruirse el espíritu mismo, ¿no? Sí, yo he escuchado a los dos congresistas que fueron entrevistados previamente. Y yo creo que básicamente sus argumentos son un engaño. Lo que nosotros tenemos es un proceso de destrucción del sistema de pensiones que empezó en la época de Humala con García Belaúnde, donde se comenzó a erosionar que un pedacito, que si no cumple tantos años, que si no aportó esto. Y lo que hay es una progresiva, incrementada sucesión de destrucción del sistema de pensiones. A la larga, el propósito final para este tipo de congresistas, que básicamente son charlatanes, que le venden el tubo de oro en la Plaza San Martín, sí, es monetizar el aporte previsional en el salario, decir que ha habido un aumento de salarios y dejar con 0 jubilación a todos los peruanos. O sea, toda la construcción argumental a lo que apunta es a la destrucción del sistema de pensiones y decir, mira, ahorra tú mismo, ahorra tú tu jubilación, no tengas que aportarle a una AFP, no tengas que dar al gobierno, sino ahorra tú solito. Entonces, una conquista de los trabajadores, una conquista sindical que vino con Odría desde los 50, ese es el propósito. Entonces, toda la explicación que dan ahora es falsa. En marzo dijeron que se han caído la bolsa de valores, sí, y se han perdido. Uno mira ahora y es mentira. Se ha recuperado y el que tenía un dinero en un banco, el que tenía un dinero en una AFP, ahora tiene más dinero en la AFP. Entonces, esa es la realidad de los hechos. O sea, solamente apuntan a una percepción de alivio inmediato y posteriormente a que no haya ningún sistema de jubilación, según usted. Eso es lo que yo vengo viendo. O sea, mire, desde García Belaúnde, como la tradición de Ricardo Palma del clavito del cura, empezamos por este poquito. Y han ido erosionando. Y a lo que apuntan al final, mi interpretación política, es que lo que apuntan es a monetizar el aporte previsional en el salario y decirle, ahorra tú mismo, es tu plata. Y entonces lo que va a ocurrir es que una conquista tradicional de los trabajadores, que es tener un sistema de pensiones, desaparece. Ahora, hay una Farid responsabilidad Matuk. Sí. Sí, buenos días, Farid Matuk. Buen día. He leído el tuit que ha circulado usted ayer y quisiera que me aclare para ver si es que lo comprendo bien, porque desarrolla lo que está usted diciendo. La pregunta es, ¿a quién atribuye este plan escamoteado, escondido, de destruir el sistema previsional? Y usted dice, y no dar ninguna solución integral a la vejez, porque en el tuit usted dice, la clase social lumpen, brazo armado de la oligarquía en el Congreso, pretende pasar esta ley en el Pleno. Yo quisiera saber quién es esta clase social lumpen, porque usted está hablando sobre Víctor Andrés García Belaúnde y el presidente de la ley llamada REJA, Reja, pero en realidad acá estamos ante partidos de izquierda, y si no, de ese sancochado ideológico fascistoide que representa a Antauro Humala. Sí, mire, como clase social lumpen, lo que yo veo básicamente es UPP y PP, esos son los dos partidos. Lo que tenemos es que la economía estuvo creciendo hasta el 2013 y de ahí la oligarquía, representada por García Belaúnde, fue el inicial
comenzó a desmontar el sistema de pensiones, monetizando los ahorros de la vejez en ingresos hoy. ¿Pero con qué Entonces, intención? O sea, favoreciendo a grupos, favoreciendo un reducir pensamiento sus costos político, operativos, partidario. a reducir sus costos operativos, porque usted crea una sensación artificial de ingresos monetarios hoy a costa de cero ingresos en el futuro. Entonces, lo que está ocurriendo es que la realidad es que la economía está estancada desde el 2013, comparado con lo que se crecía desde el 98. Entonces, se ha ido creando una falsa sensación de ingresos, retirando los ahorros de la vejez, y te los doy ahora. Comenzó con reja, y después hay 1000 versiones. Entonces, el problema central es que tenemos que encontrar una solución como país al problema pensionario, no parches. Eso es un parche para el sexto que está en la FPs. Hay otro sexto que está en la ONP, y 2/3 de los peruanos no tienen nada de nada de nada. Tienen lo que Humala creó con pensión 65 y no hay más. Entonces, el problema de fondo, políticamente, es cómo hacemos como país para tener un sistema pensionario global, equitativo, contributivo, con cuentas individuales, con una parte compartida. Tenemos que pensar eso. Lo que plantean es una solución, así como usted toma una droga ahora, se siente mejor, y cuando se le acaba toda la resaca, descubre que está en nada. Lo que va a ocurrir es que en el futuro, esa erosión que hay de los ahorros de las pensiones, vamos a tener una vejez idéntica a la que teníamos previo a Odrí antes de los 50. Eso es lo que vamos a tener, a eso apuntan. Señor Matuk, quería aprovechar la oportunidad para tocarle el tema de la pandemia. Usted ha sido integrante del Grupo Prospectiva de COVID-19 y he repasado en una entrevista hace poco que usted considera que en nuestro país no va a haber una segunda ola. Hay casos en los cuales se ha incrementado el número de contagios, por ejemplo, Francia, España, Alemania. Esto obviamente ha generado alerta, pero ¿podría explicarnos por qué usted considera que no va a haber o no se va a generar una segunda ola en nuestro país? Nosotros sabemos que somos el país número 1 en el número de muertes. Ya. En la inexistente medición del número de infectados también somos el número 1. O sea, ya no hay más personas por infectarse, prácticamente todos estamos infectados y por eso hemos tenido tantas muertes. Entonces, para que haya una segunda ola, usted tiene que tener personas que se llaman susceptibles, que no han tenido el virus. El problema que sí tenemos para el próximo año es que si este virus no genera inmunidad, para febrero o marzo vamos a empezar desde cero otra vez. Y ahí sí vamos a estar en reales problemas. No solo el Perú, el planeta. Aquí la duda, la incertidumbre, es si la inmunidad adquirida en 2020 dura el 2021 o desaparece. La influenza dura 1 año, la fiebre amarilla le dura 7, el sarampión le dura toda la vida. No sabemos cómo es la inmunidad de este virus, pero el 2020 no va a haber segunda ola porque ya no quedan susceptibles. Todos siempre caen. Pero ahí hay miradas distintas, claro, ¿no, señor Matuk? Porque hay quienes dicen que, por ejemplo, todavía no ha salido el estudio de cero prevalencia. Hay quienes dicen que hay un 60% de gente, en el mejor de los casos, que todavía está susceptible a ser contagiada y que un 40% aprox serían las que ya habrían sido contagiadas. Entonces, hay como matices distintos en la mirada respecto a esto que usted señala como inmunidad, por lo menos en el año 20, ¿no? Hay distintas perspectivas. El tiempo va a decir lo que yo señalo. Yo en abril dije, van a abrir la economía y se va a venir un desastre. Y efectivamente se vino el desastre. En julio dije, siguen abriendo la economía, están echando gasolina al fuego. Y hemos llegado al pico que no había oxígeno y no había camas UCI. Ahora, afortunadamente, el presidente desde septiembre dejó de usar sala situacional y usa SINADEF en sus anuncios. Este es un cambio drástico en el enfoque. La medición de casos en el Perú, lamentablemente, es muy mala. Y según sus cálculos, ¿cuál es la cifra, diríamos, verdadera de fallecidos por COVID-19 en el país? Hasta ayer el cálculo que yo hice son 83,000 las personas que han muerto a causa de la epidemia por distintas causas. O sea, más del doble de lo que se da oficialmente. Ajá. Sí, eso lo vamos diciendo hace meses. Eso lo vamos diciendo hace meses. Sí, pero quería estar segura, digamos, de la cifra, porque estamos hablando de casi 35,000 que dan oficialmente, ¿no? Con las cifras ya publicadas ayer de 83,000, ahora va a ser
unas decenas más, pero es 83.000. Eso es claro. Señor Matuk, ¿a cuántos calcula usted el número de infectados en nuestro país? Porque nos ha dicho que no habrán más contagios, al menos hasta principios del próximo año, porque ya están contagiados todos los que podían serlo. Pero ¿de dónde saca usted ese dato y cuál es el porcentaje con el que está usted manejándose? Ya, ahí lo primero es que cuando uno compara el 2019 con el 2020, personas debajo de 25 años no hay exceso de muertes. Entonces el exceso de muertes se acumula encima de 25 años. Utilizando tablas internacionales publicadas en revistas reputadas, se ha encontrado que tenemos una fatalidad por edad. A más viejo se muere más. Entonces en el Perú, en los cálculos, por encima de 25 años, es 95% las personas infectadas que hay con las cifras de ayer. Debajo de 25 años, usted se puede infectar, pero no hay 95%, yo no he comprendido Encima bien de cuál es la 25 base años. de esa cifra, que sería un récord mundial, ¿no? Ni siquiera Lo tengo Manaos. publicado el 23 de septiembre, yo lo publiqué, está ahí, es un tuit del 23 de septiembre, está el documento, se pide página número 4, ahí está la revista, y el documento está publicado hasta ahora, no es desmentido, y digámosle... O sea, la advertencia de una segunda ola, como mirándose un espejo europeo, es muy distante de ser una realidad nuestra. Es muy distante porque el nivel de muerte que hemos tenido nos ha barrido, nos ha destruido. O sea, somos el país número 1 en exceso de muertes. Sí, sí, claro. Para ser el país número 1 en exceso de muertes, tiene que ser el país número 1 en infectados. No puede tener muertes si no hay infectados. Entonces, la infección ha sido tan masiva, la desgracia ha sido tan grande, que ya no hay posibilidad. Ya todos nos hemos infectado en el 2020. El problema, la incertidumbre, el peligro, es que esa inmunidad sea como la gripe, que le da gripe todos los años. Que dure poco. O sea, la inmunidad, si dura poco, estamos fregados porque finalmente muy mal, puede volver a ocurrir. Muy mal. Entonces, si la inmunidad es como gripe, estamos fatal para el 2021. Si la inmunidad es como sarampión, ya salimos completamente. Hoy la ciencia no determina. O sea, han habido si casos tenemos... esporádicos de reiteración de contagio. Son casos esporádicos, pero no tenemos una situación masiva como Sí, la claro. que hay. Entonces, no hay hasta ahora una confirmación. Quizás lo más certero es esperar a China en diciembre, enero, si en China les encuentran que los que estuvieron infectados se vuelven a infectar. Entonces vamos a tener que prepararnos para un frenazo en seco en febrero y marzo. Bueno, muy claro su punto de vista. En fin, en todo caso no es unánime, pero evidentemente tenemos que tomarlo en cuenta, por cierto. Muy gentil, señor Farik Matuk, por estar con Gracias nosotros. a ustedes. Gracias. Pausa y regresamos.